Hola a todos, yo me llamo Chloe Strauss. Hoy es el 10 de abril 2018. Muy bienvenido a Tema del Día. El tema del día es una serie de programas que profundiza en los temas de talento de Clifton Strengths Finder uno a la vez. El tema de hoy es creencia. Si está escuchando la versión grabada y tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a la dirección coaching@gallup.com. Tenemos la muy buena suerte de tener a Blanca Estela García como nuestra anfitriona. Hola Blanca. Y los suertudos somos nosotros, Chloe, de tenerte. Hola, y qué pasión, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? El Sí, tema ¿no? que lidera con el corazón, ¿cierto? Porque acabamos de hacer el que lidera con las reglas, los procedimientos, y ahora vamos a hablar de creencia. Y ese es un liderazgo de pasión. ¿Cómo me acuerdo? Y antes de empezar, perdóname, Chloe, pero antes de empezar con la definición, veía un programa de un coach y me encantó su forma de esa necesidad de conocer los temas de talento, porque decía, es que yo he trabajado con una persona muchos años y ella siempre llega a defender las cosas con una pasión que yo necesitaba saber de dónde venía esa pasión. Y entonces con el Clifton Strengths entendí cuando vi creencia. Ok, ahora podemos trabajar de una forma mucho más efectiva porque entiendo de dónde viene y sabemos alimentarlo. Entonces, Sí, de ese tema vamos a hablar el día de sí, tiene mucho que ver con la pasión, ¿no? hoy. Ujú, ujú. Qué ¿Qué, suerte tenemos, qué entonces. suerte que vamos a hablarlo. ¿Y qué te parece si empezamos con la frecuencia? Está en el número 26 de nuestra lista de 18.088.323 personas. Quiere decir, el 11% de personas lo tiene esto. Entonces está pues más o menos ahí. 26. 26. Para mí es el 23. ¿En tu Para caso? mí, 28. Ok, entonces hemos aprendido de este talento al conocer a otros y amamos el talento al ver el valor que tiene. Y es muy interesante el programa de este tema en inglés que lo hace Maika Jim con Jane Miller, que es nuestra CFO. Y entonces, COO. Ujú, COO. Y ujú, entonces, gracias. Y la pasión con la que lidera la organización es increíble y me ha encantado verlo. ujú, Entonces, ujú. Es verdad, cada vez que estoy escuchando a Jane, se nota inmediatamente que tiene creencia. Ujú, ¿verdad? ¿verdad? Sí, wow. Y entonces, vamos a ver qué tan bien podemos hacerlo y las personas con creencia que nos ayuden a ver cómo es esto que funciona en ustedes. Lleno de pasión y ganas, Blanca, por favor. Ay, lleno de pasión, sí. Y entonces las personas en las que resalta el tema creencia tienen ciertos valores intrínsecos inalterables con los que guían su vida y les da un propósito definido. Y entonces estos principios, Chloe, pueden ser ah, los que la persona crea. No tienen que ser algo establecido por el mundo, sino es aquello en lo que ellos creen. Tim Hodges, él fue mi primer jefe en Gallup y él tiene este tema de talento muy alto y él usa una analogía muy interesante. Dice que es como el ancla en un barco. Entonces, esa ancla es la que lo hace estable, la que hace que todo mundo sepa en dónde se encuentra y es lo que le permite identificar hacia dónde va, qué decisiones toma, porque esto es lo que lo ayuda a definir sus decisiones y al ratito que nos lleves por las 4 dimensiones, pero Ujú. hacen las cosas con base a sus valores porque para ellos esto que los guía como su razón de ser para que sea un propósito de vida. Entonces, utilizan su pasión y una vez que ellos encuentran su pasión, entonces actúan de inmediato. Por eso es que es un tema de ejecución. A veces pueden llegar a hacer sacrificios por sus causas o sus valores, aquello que ellos quieren encontrar. Hemos encontrado que algunos de ellos pueden ser muy enfocados, por ejemplo,
a la familia o al altruismo orientados hacia otras personas. Comunidad. Es comunidad, exacto. Y entonces lo que tú sabes es que ellos se mantienen firmes. Sus principios son duraderos. Para ellos es muy fácil identificar lo que está bien y lo que está mal con respecto a lo que ellos creen. Y entonces para ellos no hay zona gris, o es blanco o negro. Y entonces luchan porque se hagan las cosas como deben de hacerse de acuerdo a lo que ellos piensan. Entonces es un tema sumamente poderoso. Sí, bueno, estoy escuchando que puede ser algo muy poderoso desde el punto de vista de una fuente de motivación, ¿no? Si coincide el proyecto, la tarea, con uno de tus creencias, ¿no? Tus valores. Y qué importante lo que estás diciendo. Vamos a repetir lo que estás diciendo, porque si coincide, ese punto es sumamente importante. Cuando tú tienes este tema de talento, es muy importante que conozcas cuáles son aquellas creencias, cuáles son aquellos valores inalterables, porque a veces no es tan fácil de identificarlos. Hay personas con creencia que me dicen, pero Blanca, esto no lo entiendo. Y seguramente te ha pasado a ti, pero ¿cuáles valores? Porque como son tan naturales en ellos, es tan evidente, pueden pensar que es algo que todos tenemos y no es así. Entonces es importante conocerlos y también alinearlos, porque el que tú le pidas a una persona con creencia que cambie sus valores de la noche a la mañana o sin una razón de ser o si no es lo que ellos creen, va a ser un choque constante, porque para ellos este tema de talento les da esa guía, esa seguridad, esa ancla con la que como que todo gira alrededor de eso, sus decisiones, sus acciones y aquello a lo que quieren avanzar. Entonces, la alineación entre personas y en una organización, por ejemplo, de qué es lo que crees, qué es lo que cree la organización es muy importante, muy, muy valioso. Mm, me encanta, sí, exploramos un poco más cuál sería entonces el poder y la ventaja de este tema en un equipo. Y a Mm, lo mejor desde el punto de vista de un jefe o de otro miembro del equipo. mm. Y me encanta ver eso. Mira, generalmente este tema de talento está enfocado, ya decíamos, a esa parte de pasión. Entonces, las personas que ya conocen sus creencias, que saben en qué fluyen, entonces identifican, oye, ¿y en dónde puedo yo hacer la diferencia significativa en otros? Porque esto es lo que realmente me apasiona. Y puede ser la pasión de lo que sea, puede ser de, oye, y tener investigación y entonces se dedican a eso, o de ayudar cada vez más a más personas y se dedican a eso, o de cumplir con lineamientos también, y puede ser que se dediquen a eso, pero entonces lo que los demás sabemos es que ellos cuando dicen algo es porque lo creen, porque tienen ya esa certeza y nos ayudan a identificar lo que es correcto de lo que no es correcto. Son predecibles, son como, tú sabes qué esperar de ellos también, como que se puede generar esa transparencia y confianza, porque las personas con este tema de talento no van a estar jugando hacia qué lugar se van, sino para ellos es muy clara la directriz. Entonces generan estabilidad, porque además tú sabes también que cuando las cosas están funcionando te lo van a decir y confías en ellos, pero cuando hay una situación compleja, también te van a decir las cosas como son. Y eso los seguidores lo necesitamos muchísimo porque hay ocasiones en las que hay que dar malas noticias y tú sabes que alguien con esta pasión, con esta creencia, va a hacer lo que es correcto. Y entonces es darle información, es continuar, es mantener esa transparencia para que todos sepamos qué está sucediendo y no haya sorpresas. Ujú, ujú. Entonces, yo estoy pensando en cómo puede ser que nos observamos a alguien aplicando, aprovechando de su talento de creencia. Y yo diría que, bueno, uno a lo mejor es que, no, yo creo que no es una causalidad, pero la gente que conozco yo que tiene creencia, en muchos casos son gente que tiene una habilidad, que puede
transmitir o influir y hablar de una forma súper, súper elocuente, con tal que coincide con algo que para ellos es, bueno, es una de sus creencias y su forma de inspirar a un público, digamos, puede ser impresionante, porque con tanta motivación, tanta creencia en el tema, de verdad, o sea, se transmite de forma muy natural y por lo tanto es algo muy, o sea, se llama la atención. Entonces, esto a lo mejor, no sé si lo has observado tú. Por supuesto, y ahorita lo que me viene a la mente es cuando nosotros decimos que el mejor estilo de liderazgo, de Auténtico, ¿no? gerente, de lo que sea, es que seas genuino. Este tema creo que define eso muy claro. Esa Ujú, genuinidad se nota, ¿no? Porque esa pasión, porque eso es lo que es correcto, porque y vayamos y creen en ello y es muy inspirador, aunque es un tema de ejecución, porque ellos hacen las cosas y se pueden mantener firmes ante una situación para que se haga lo que es correcto. Pero imagínate el seguir a alguien que tiene esta pasión, que está liderando desde su genuinidad, desde su corazón, de aquello que es su propósito de vida. Claro que lo sigues. Es sumamente atractivo para las personas. ujú, ujú. Me encanta. Ah, qué envidia otra vez, Blanca. Es que Qué todos amo- amamos los 34 temas de Amamos, talento. amamos, envidia no, Parecía amamos. difícil al inicio, ¿te acuerdas? Pero es que realmente imagínate a alguien que nos da tanta claridad, que platica con ese nivel de, puede ser elocuencia, ¿verdad? Y nos platica de esa forma que nos atrae a todos. Entonces, generando esa confianza. He visto algunas personas, y Jane también lo comenta, que tiene también comentarios que reflejan su creencia, pero que los hace constantemente, ¿no? Entonces, como esos valores son tan claros, entonces puede ser que refuercen eso mismo, porque para ellos es importante que los demás conozcamos estos Ujú, valores o este propósito. Imagínate un líder con creencia que está en esta parte altruista y que sabe que su organización, si bien debe de generar dinero, que eso es algo que ahorita hablamos de la parte inmadura de este tema de talento, pero sabe que tiene que generar dinero, pero que nos ayuda a ver y cómo estamos impactando al mundo y cómo esto está ayudando a la comunidad y cómo esto está haciendo que lo que hacemos todos los días nos pueda generar un mundo mejor con base, evidentemente, alineado a lo que ellos creen. Entonces, es atractivo. ujú, ujú, ujú. Estoy pensando en a lo mejor otra dimensión que tiene que ver con esta claridad que tiene la gente con creencia. O sea, como has dicho, no es negro o blanco. O sea, este ámbito, esta zona de gris, no se ve porque es así de obvio. A lo mejor puede ser entonces otra aplicación para, bueno, estoy pensando sobre todo en un jefe que su creencia les aporta una cierta coraje Mm, para afrontar a conversaciones difíciles, digamos, ujú. porque cuando lo ves así de claro, no es difícil la conversación o el tema, porque lo ves tan claro, te da la confianza de explicarlo de forma directa y de forma objetiva, ¿no? No sé. Porque sabes que es lo correcto, ¿no? Y entonces hacer lo que es correcto es, no hay otra forma de hacerlo, dice alguien con creencia. Claro, y entonces eso genera mucha confianza. Ujú. Pues dime entonces, Blanca, para ti, ¿cuáles serían las necesidades que tiene alguien con creencia? Yo creo que encontrar, primero, yo creo que descubrir cuáles son aquellas cosas en las que tú realmente crees, cuáles son esos valores o aquello que a ti te guía, que es tu ancla, ¿no? Primero descubrirlo.
Y Tus fuentes de energía, a lo mejor. exacto, porque sí me he encontrado muchos líderes con creencia, muchas personas con este tema de talento que dicen, a ver, pero es que esto no hace sentido. Y puede ser tan cercano a ellos o tan natural que evidentemente ni siquiera se dan cuenta que es un tema de talento. Entonces, primero identificarlas, tenerlas muy, muy claras y después yo creo que necesitan alinear, como tú decías, hacia lo que van a hacer y encontrar en dónde realmente está esa pasión, lo que los mueve todos los días, porque ahí se alimentan muchísimo de hacerlo. Ahora, cuando está del lado inmaduro, es importante que ellos pueden creer que los que no están alineados a sus creencias, que no están bien, o pueden rechazarlos, por ejemplo, o, o al Están contrario, equivocados. Ujú. pensar que están equivocados, o pueden llegar a verse como necios o como que es una pared. Ya estoy hablando con él y ya no lo va a aceptar simplemente porque pues él dice que no y como cree que eso es incorrecto, simplemente no lo va a hacer. Y eso puede pasar en el sótano también de este tema de talento, ¿no? Que sea una persona que ni siquiera escucha a otros porque tiene tanta claridad interna de que lo que es correcto es lo que ellos dicen. Y eso es muy importante que los ayudemos a ver. Entonces, necesitan conocer eso también. Adelante. Entonces corre el riesgo de ser percibido como alguien obstinante o Obstinado. sí, Claro, obstinado. exacto. Porque a veces, y yo he escuchado personas que, Cabezoto. seguidores, eh, sí, porque dices, es que ya para qué hablo con él, no tiene sentido, es como hablar con la pared, porque no va a escucharme, porque ya dijo que no. Y entonces eso es muy importante que también lo podamos conocer y que la persona sepa cómo puede llegar a convencer a los demás de que eso es lo correcto, pero probablemente que ellos lo descubran. ¿Y cómo decimos nosotros? ¿Cómo es nuestra experiencia en Gallup? Pregunta. Y entonces, ¿qué tal que alguien con creencia descubre eso? Pero cuando lo he visto desarrollado del lado maduro, es tan hermoso porque hace preguntas tan efectivas a las personas para que entonces ellos lleguen a la conclusión de que eso era lo correcto. Pero ya no es porque él lo dijo y no acepta nada más, sino porque realmente los demás descubrimos que, ah, seguir ese camino es el camino que nos va a llevar hacia donde queremos llegar. Qué hermoso. Pues pensamos ahora en las preguntas Ujú, que nos podemos usar como coaches para ujú. asegurar que alguien con creencia está aprovechando de todo lo que puede ofrecer y que una persona está colocado bueno, en la zona desarrollado o sofisticado, ¿no? Del tema. Ok. Y entonces, en el descubrimiento, en el identifíquelo, cuéntame, ¿cuándo te has sentido en algún proyecto o en algo que estabas en ese flow que decimos, o en ese flujo que el Ujú. tiempo pasa y no te das cuenta que estabas a tu máximo, que acelerabas las cosas? Porque hay otra analogía que hace también Jane, es como la manguera de los bomberos que cuando encuentra la llave, sale a todo, con todo el flujo, ¿no? Entonces, creencia es eso, cuando encuentras la pasión, si es de altruismo, si es de servicio, si es de generar un impacto, de lo que sea, pero cuando encuentras eso, entonces estás a tu máximo expresión. Entonces, oye, Me ¿cuándo te has encanta. sentido en ese momento? ¿Cuándo te sientes que todo fluye muy bien? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Cómo puedes formar parte de esas equipos, proyectos, áreas que están alineados a tus creencias? ¿Cómo puedes aportar en aquellas situaciones que están alineadas a tu pasión? ¿Cuál parece ser para ti un ancla? ¿Cuándo has movido tu ancla? ¿Ha habido ocasiones en las que has tenido que cambiar en algo? ¿Qué es lo que hizo que eso cambiara o no? ¿Cómo sabes cuando un equipo requiere tu creencia? ¿Cómo identificas esa necesidad de un equipo
de tener estabilidad, de tener transparencia. ¿Y cómo llegas a ese equipo? ¿Cómo sabes cuando las personas tienen que aprenderlo por ellos mismos? Porque para alguien con creencia puede ser muy fácil decir, a ver, esto es lo correcto, te digo, este es el camino a seguir porque yo lo sé, pero a veces los seres humanos necesitamos vivirlo, cometer el error y aprenderlo. Entonces, ¿y cómo identificas cuándo es el momento también para dejar que los demás aprendan por sí mismos? O de otra forma puede ser, ¿cuándo sabes cuándo debes seguir insistiendo o cuándo realmente debes de dar un poco de Para, tiempo? mm, Claro, ¿cómo logras también dar esos mensajes con más claridad cada vez? ¿O cómo logras que otros se sientan escuchados y que otros puedan expresar también sus creencias? ¿Qué tipo de preguntas haces para que las personas puedan am, sentirse cómodos, que van a expresar lo que ellos consideran y entonces podamos encontrar ese camino de y qué es lo que es correcto para nosotros ahorita como equipo? ¿Cómo recibes esas opiniones y cómo las evalúas para que entonces ese tema de talento realmente pueda estarse desarrollando y dirigido hacia los demás? ¿Qué preguntas te me gustan? encanta, me encanta. Bueno, casi ya has dicho todos mis favoritos. Pero a ver, también me gusta, si es alguien que está trabajando para una organización, una corporación, a mí me gusta preguntar, explícame en qué forma se ve que tus valores y tus creencias coinciden con los valores de la organización. Y la verdad es que a veces, bueno, en muchos casos la gente, o sea, si está trabajando para una organización donde se ve los vínculos muy claros, se resulta muy fácil responder a esta pregunta. Pero también en algunos casos ha sido una pregunta bastante reveladora porque se da cuenta de que, de hecho, un fuente de frustración es porque no se ve esta coincidencia y le causa bastante problemas. Así que puede, o sea, es una pregunta interesante. Esa es tan importante y estamos siendo intencionales, Chloe y yo, en ese punto, porque de verdad es que alinees esos valores tuyos. Puede ser muy, muy importante estar trabajando. Habemos personas con otros temas de talento. No quiere decir que si no tienes creencia no tengas valores. Acuérdense que no ese es el concepto. Pero las personas con ese tema de talento lo tienen tan certero aquello en lo que creen, que no tiene que ser los valores universales otra vez. Puede ser lo que ellos crean. Pero eso en lo que creen tiene que estar alineado con la pareja, con la familia, con la organización, con la comunidad, porque si no, sí va a ser una frustración. Y si está alineado, es ese como luz, ¿no? Que sigues, porque te da esa claridad para discernir, para identificar, para saber cuál es el camino Ujú, a tomar. ujú, ujú, ujú. Eso es muy Y sí, esta luz, esta energía importa muchísimo para ti como la persona con creencia y el impacto que tienes en los que están en el alrededor, ¿no? Así que sí, es muy, muy importante. Y sí, a veces sí, con gente hemos hablado de si en este momento el proyecto en lo que está trabajando no tiene mucho que ver con sus valores, sus creencias, pues todavía tiene esta necesidad. Así que a lo mejor a largo plazo tiene que buscar proyectos que sean alineados, pero por lo menos a corto plazo se puede buscar otra manera de aprovechar de este talento, por ejemplo, fuera del trabajo o un proyecto, pues, algo así. claro, y dar al mundo eso que solo tú tienes, ¿no? Y eso que das único, porque además ese es un tema de 34, pero en cada persona sabemos que se expresa de manera única. Entonces, dar eso que tú tienes es maravilloso y el mundo nos beneficiamos al recibirlo. Ujú. Hablamos un Sí, poquito al de mundo. frecuencia, ¿quieres? Sí, dime.
Y hemos encontrado que el más frecuente es con responsabilidad. Ujú. Y hace sentido, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, exacto. Ahí Kurt también hablaba a veces como de paquetes, ¿no? Y este es como dentro del paquete de valores, a lo mejor conexión, creencia y responsabilidad, ¿no? Y no estoy diciendo irresponsabilidad, Mm. sino además Ujú. responsabilidad. Y entonces responsabilidades y cumplo con mi palabra y de servicio y lealtad, honestidad, conexiones y de lo que vamos a hacer que va a tener un impacto para todos, ¿no? Como que algo más universal y hagamos lo que es correcto porque finalmente todo tiene una causa y efecto. Y creencia es y en lo que yo creo, en lo que esos aspectos que guían mi vida. Entonces, puede ser que, por eso es que hemos visto, y probablemente tiene que ver con esta frecuencia, esto es nada más algo que yo estoy concluyendo, pero por eso hemos visto que las personas con creencia a veces dentro de sus valores están ese cumplimiento con su palabra, eso de lealtad, honestidad, de cumplir lo que dicen, pues porque puede ser que el tema de responsabilidad, como frecuentemente se encuentra junto, Sí, le esté impactando. sí, yo creo que lo que unen estos dos temas, creencia y responsabilidad, es la persistencia, Mm, ¿no? O mm, sea, qué bonito. tenacidad. Y que se Ujú. vería como enfoque. Fíjate cómo combinados puede verse como el resultado de otro. Qué interesante. Y entonces persisten en algo Mm. para lograr que ese objetivo que quieren se cumpla. ¡Wow! ¡Qué lindo! Doble fuerza, sí, me encanta. Wow. Ahora, ¿qué tal con los menos frecuentes? Aquí hay tres, hay un empate en tres. ¿Se puede empatar en tres? Bueno, no lo sé, pero con significación, enfoque y mando. Entonces, esos son los que menos vemos frecuentes. Interesante, pensamos en este primero, creencia y significación. Hmm. Y puede ser, fíjate qué hermoso es el Clifton Strengths, que nos ayuda a entender la motivación. Yo quiero pensar como la esencia de eso que realmente te mueve, porque pudieran parecer Sí, similares, ¿no? sí, estoy pensando lo mismo. O sea, sí, Ujú, dime. no, Y con esa sigue, pasión, sigue. creencia de hacer algo por los otros y cuando es de altruismo con las personas y la comunidad y van y luchan y tienen esa seguridad de lo que es correcto y esa persistencia y significación de dejar un legado. Y a veces esos pueden parecerse y entonces pudiéramos llegar a pensar o motivar a las personas de la misma forma, pero son motivos muy diferentes. Y entonces, Mm, qué estimula a alguien con me encanta. significación? Es ese legado para hacer una diferencia de impacto significativo para que los demás lo vean valioso. Y eso es muy diferente a la motivación de creencia, aunque el resultado puede verse parecido. Y eso es algo Mm. que yo creo que el Strengths Finder o el Clifton Strengths, como lo llamamos ahora, es que nos ayuda a identificar y en tu cerebro en dónde viene esa motivación real para que tú sepas cómo guiarla y ser mucho más efectivo y llegar a ese bienestar, ¿no? Entonces, el Mm. conocer este lenguaje, mucho más allá de lo que sea una palabra, mucho más allá, y esa complejidad maravillosa que tienes, cómo la logras llevar a ese nivel de excelencia. Entonces, ese sería como significación. Enfoque hablamos ya un poquito. Puede ser que esa creencia te lleve a ser persistente, entonces probablemente ni siquiera lo necesita, a lo mejor por eso ni siquiera son frecuentes y eso es una hipótesis mía, no sé tú qué piensas. No, no, tiene sentido, tiene sentido. Y mando, como creencia, también genera esa influencia, pero es más de, y hagamos lo que es correcto y tengo esta pasión por hacer algo. Entonces, las personas con creencia van a hacer y van a mantener su posición como lo haría alguien con mando, pero no en cualquier situación, sino para defender, por decir, o para que se Mm, haga lo que mm, ellos creen que es correcto. sí, estoy de acuerdo. Yo creo que mando tiene un elemento, una dimensión de que ahora mismo es lo que es necesario, ¿no? A corto plazo. Mientras Ujú, creencia puede ser así, así de fuerte, pero es porque coincide con uno de sus valores o creencias que sea constante. Así que ujú. tiene una dimensión más a largo plazo. Ujú. Exacto. Y entonces Ujú. podemos hacer combinaciones si quieres.
Seguimos, Y seguimos. entonces, y yo me imagino, por ejemplo, tan linda la combinación de creencia con inclusión. Y las personas con creencia a veces pueden no aceptar a los que tienen valores diferentes a ellos Distintos. cuando está del lado inmaduro, ¿no? Pero imagínate aún del lado inmaduro, creencia con inclusión. Y entonces, ok, tengo estos valores y todos son importantes. Y a ver, sería interesantísimo, ¿no? Cómo se combinan esos y cómo acepto cada vez más y cómo puede ser que a más personas les va a compartir esos valores, pero que también puede estar abierto a escuchar esas Ujú, opiniones, ujú. ¿no? Sí, puede ser una manera muy eficiente, de forma automática, a Ujú, balancear ujú. motivación bueno, para convencer a los demás de tus creencias, pensando a la vez que cada uno tiene su punto de vista importante. Exacto. ¿O qué te parece creencia con coleccionador? Interesante. A lo mejor que los dos juntos se puede observar que sea alguien que tiene su creencia y siempre está buscando más información o más puntos de datos, para, para dar fuerza, para incorporar aún más evidencia o am, más información que apoya su punto de vista. Qué bonito. Y puede ser también que esté solicitando información de otros y hace que las personas se sientan escuchadas y puedan aportar su opinión, que hablábamos Mm, que esa era una parte del sótano de creencia y entonces con coleccionador, ok, puede estar mucho más abierto y entonces ahí vemos como el sótano se puede rápidamente cubrir por otro tema de talento, ujú, porque al estar juntos es natural, ¿no? Y entonces quiero ujú, saber más, como dices tú, para tener más bases de mi información más ujú, sólidas ujú, y para tener información de los demás y tomo en ujú. cuenta probablemente lo que los demás dicen. Y también veo que los dos tienen este aspecto de que le gusta compartir información, ¿no? O su punto de vista. Porque hemos Mm, dicho, ¿no? Que al coleccionador le gusta el input y también el output. Igual un ujú, poco con creencia que, bueno, es el guía para ti, pero también en muchos casos la gente que tiene creencia aprovecha de este guía, esta claridad, esta certidumbre para convencer a los demás, ¿no? wow. ¿Qué combinación quieres? ¿Cuál se te ocurre? A ver, Blanca, ¿qué combinación te puedo dar? Creencia y positivo. Qué lindo. Y entonces toda esta energía que va a traer positivo y ese entusiasmo y esta relación, pero que se convierte en influencia también, y de hacer lo que es correcto, y todos vayamos por ese impacto hacia otros, por eso que nos mueve a todos, y vamos felices contigo haciendo eso que es correcto, porque además puede ayudar a muchas otras personas. Mm, Sí, yo creo que hermoso. sería casi imposible, que una persona así no te cae bien, ¿verdad? Me encanta lo que dices, como irresistible, ¿no? Sí, Sí, o sea, precisamente, te precisamente. atrae. Guau. Ahora, ¿qué tal con analítico, Chloe? Porque sabemos que algunas personas con creencia a veces pierden de vista esa parte de, oye, ¿qué crees? Tenemos que cobrar, ¿no? ¿Y qué crees? Ujú. O Pues, sea, sí, sí. ¿no? Como hemos dicho, ¿no? A lo mejor un poco cabezoto, sí, cabezota. Sí, no, yo creo que este puede ser súper interesante porque con creencia y analítico tiene los pasos cubiertos desde el punto de vista emocional y racional. Y entonces guía con su corazón, con esos números, ¿no? Y con esos Sí, datos. Claro, y entonces pueden ser personas que probablemente siguen impactando al mundo, ayudando muchos a otros, pero generando también para poder hacer que ese impacto se ujú, replique, ¿no? En ujú, muchos ujú, otros lados. ujú, ujú, ujú. Entonces, las combinaciones, wow. Sí, por otro lado también una persona que tiene los dos tiene que tener un poco de cuidado porque a veces la gente con analítico
cuando está expuesto a una nueva idea, puede tener un montón de preguntas, ¿no? Para que entender de dónde ha sacado esa idea y por qué y qué información y qué datos tiene. Y si es algo que está un poco contra una de sus creencias, puedo imaginar la fuerza de estas preguntas. Se puede asustar, ¿no? Claro, exacto. Y entonces sí, ambos en el sótano sería interesante y ambos en el balcón, súper poderosos. Sí, claro. Ujú, ujú. Tienes Y toda es la responsabilidad y el privilegio de cada coach ayudar a sus clientes a evolucionar, ¿no? Para que se puede pasar toda la vida en los balcones y menos tiempo en los sótanos. tan bonito, ¿verdad? Y que a veces será lindo decidir, quiero estar ahorita en el sótano o no. Siempre y cuando Mm. sea una decisión, ¿no? No, ¿verdad? Sí. Pero el punto es que no sea que el talento nos maneje, sino que nosotros manejemos al tema de talento. Y a veces, pues también está bien dejar que algo suceda, pero darte cuenta, ¿no? Y que sea intencional y que no estés reaccionando como instinto, sino que realmente tú sepas que esto sí verdaderamente quiero que sea correcto y que todos lo hagan y puede ser Mm, que esté bien siempre y cuando lo decidas, no que sea una ujú, falta de conocimiento o no que sea solamente un instinto. ujú, Em, pero sí, llevarlos al balcón es ujú, lo máximo. ujú. Pero a mí no me pasa aún, Chloe. ¿No? Yo todavía no puedo estar en ¿No? el balcón en todos mis temas de talento todos los días. No, ¿No? no, no, ¿No? todavía no. ¿Seguro? Pues seguimos trabajando en esto, Blanco. Tú tranquila. Sigamos trabajando en esto, llamando los 34 temas de talentos. Intentamos, Blanca, intentamos. Pues gracias, ha sido, como siempre, fascinante. Y la verdad es que recomendamos a todas aprovechar los múltiples recursos que tenemos disponibles en gallupstrengthcenter.com y también puede obtener las grabaciones de audio y vídeo de los programas en inglés y en español ya en nuestra liga coaching.gallup.com. Si quiere participar como invitado en nuestro programa de coaches o necesita soluciones a la medida para su coaching en fortalezas en empresas pequeñas, medianas o grandes, o de hecho cualquier pregunta sobre este tema, por favor envíe un email a coaching@gallup.com. Muchísimas gracias, Blanca. Ahora Muchas siento, gracias. sí, ha sido de verdad muy interesante hoy. Muchas gracias a ti y qué bendición para mí trabajar contigo y gracias a todos por ayudarnos a llevar todo esto a más personas en el mundo. Que Dios los bendiga. Sí, para que todos creen en el poder y la mágica, ¿no? El mágico de la herramienta La Clifton Strengths magia. Finder. Y la magia que tiene cada quien, el poder que tiene cada quien dentro de sí. Solo ayudarlos a liberarlo. ¡Guau! Gracias, Chloe, por ayudarme. Gracias a todos. Te quiero. Gracias.